¿Qué pasó cuando nuestro salvavidas no quiso dejar su silla? Estaba 5 metros bajo el agua cuando me di cuenta de que nuestro salvavidas no se movía. Mi hermana pequeña Mía había estado ahí abajo por al menos 30 segundos, su cola de caballo rubia flotando como algas marinas mientras raspaba el fondo de la parte profunda buscando los anillos de buceo que habíamos lanzado. A través de mis gafas de natación podía ver su pecho empezando a convulsionar. Se estaba quedando sin aire. Disparé a la superficie. La atravesé jadeando y grité hacia la torre del salvavidas. Natán Reyes se sentaba ahí como una estatua, gafas de sol puestas, silbato alrededor del cuello, mirando más allá de mí hacia absolutamente nada. Mi hermana emergió 5 segundos después, ahogándose y tosiendo tan fuerte. Vomitó agua de la piscina. Él no se movió. Ni siquiera giró la cabeza. Esa fue la primera vez. Sabía que algo estaba catastróficamente mal. Era el 14 de agosto de 2023 en la piscina comunitaria Riverside. Había estado yendo allí todos los veranos desde los 7 años. El lugar era una institución en nuestro pequeño pueblo andaluz, metido entre la biblioteca y la vieja estación de bomberos con su agua azul brillante y sombrillas amarillas descoloridas de los 90. Mi mamá nos llevaba a mí y a Mía religiosamente cada miércoles y sábado, empacando nuestros almuerzos en la misma nevera gastada. Normal. Seguro. El tipo de lugar donde no se suponía que pasaran cosas malas. Natán Reyes había sido nuestro salvavidas por 3 veranos. Tenía 24 años. Tenía su certificación colgada en la pared. Todo el mundo lo amaba. Los padres pensaban que era responsable. Los niños pensaban que era genial porque tenía tatuajes. Y nos dejaba saltar del trampolín incluso cuando no se suponía que lo hiciéramos. Mi mamá confiaba en él completamente. Por eso se sentía cómoda dejándonos ahí mientras trabajaba su turno doble en el hospital. Después de que Mía dejó de toser, la llevé a la parte poco profunda y miré hacia atrás a Natán. Todavía estaba sentado ahí perfectamente quieto, manos agarrando los brazos de su silla elevada. Su silbato brillaba bajo la luz del sol, sin usar. Conté otras 12 personas en la piscina esa tarde. Principalmente familias con niños pequeños, un par de adolescentes bronceándose en el concreto. Y la señora García, haciendo sus vueltas lentas en el carril como hacía todos los días. Nadie más parecía notar algo malo, pero yo lo noté. Noté que Natán no había soplado su silbato ni una vez en la última hora. Noté que su cabeza nunca giraba para escanear la piscina como se suponía que debía hacer. Noté que cuando un niño pequeño se resbaló en el concreto mojado cerca del trampolín 10 minutos antes y empezó a llorar, Natán no reaccionó para nada. La madre del niño lo recogió, lanzando una mirada confundida hacia la torre del salvavidas. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Me dije que estaba exagerando. Natán probablemente solo estaba cansado. Eran las 15:15 de la tarde. Hacía un calor infernal, y había estado sentado ahí arriba desde que la piscina abrió al mediodía. Tal vez estaba en esa zona. Los salvavidas entran en ese estado concentrado, donde están viendo todo, aunque parezca que no están viendo nada. Eso es lo que me dije. Pero mis manos temblaban mientras envolvía a Mía en su toalla. Y mi estómago tenía esa sensación enferma y hundiéndose que tienes cuando sabes que algo está mal. Pero no puedes articular qué es. Mía todavía tosía, sus ojos rojos del cloro y el llanto, y seguía mirando hacia arriba a Natán, deseando que notara, que bajara de esa silla y la revisara, que hiciera literalmente cualquier cosa que probara que mis instintos estaban equivocados. No se movió. Su pecho subía y bajaba con la respiración, así que sabía que estaba vivo. Pero ese era el único movimiento que podía detectar. Incluso desde 5 metros de distancia podía ver sus dedos agarrando los brazos tan fuertemente. Sus nudillos se habían vuelto blancos. «Quiero irme a casa», susurró Mía. Y asentí, recogiendo nuestras cosas. Pero antes de irnos, necesitaba saber. Necesitaba confirmar lo que estaba viendo. Así que caminé hacia la torre del salvavidas, mis chanclas golpeando contra el concreto mojado. Y me paré directamente frente a Natán y lo miré. «Oye», dije, tratando de mantener mi voz estable. «Natán, ¿estás bien ahí arriba?» Nada. No hubo respuesta. Sus ojos estaban ocultos detrás de gafas de sol reflectantes, pero su cara estaba pálida, casi gris. Y había una línea delgada de baba corriendo desde la esquina de su boca hasta su barbilla. Mi sangre se volvió hielo. «Natán», dije más fuerte. Un par de las mamás cercanas se voltearon a mirarme. Una de ellas, la señora López, frunció el ceño y se acercó. «¿Está todo bien?», preguntó, mirando entre yo y la torre del salvavidas. «No creo que esté bien», dije. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. «No me responde». La señora López subió los primeros 2 escalones de la escalera. «Natán, Natán, ¿puedes escucharme?» Todavía nada. Subió más alto. Se estiró y tocó su hombro. Todo su cuerpo se balanceó ligeramente, pero no respondió. «Dios mío», susurró. Y fue entonces cuando empezó a gritar para que alguien llamara al 112.
Y ahí fue cuando el pánico se propagó como fuego seco porque durante esos segundos no había salvavidas, no había nadie vigilando la piscina, los niños seguían dentro del agua sin entender, los adultos gritaban nombres, alguien resbaló corriendo hacia la salida, y yo solo podía mirar a Natán porque al tocarlo la señora López había confirmado lo que yo temía, no estaba inconsciente. Estaba rígido como si algo lo estuviera sosteniendo. Desde adentro como si su cuerpo hubiera decidido no obedecerle a su cerebro. Cuando finalmente dos hombres lo bajaron de la torre cayó de lado con un golpe hueco, y al quitarle las gafas vi sus ojos abiertos completamente vidriosos mirando directo al cielo sin parpadear. Los paramédicos llegaron 7 minutos después, 7 minutos eternos, y mientras le colocaban electrodos. Uno de ellos murmuró una palabra que no olvidé: catatonía. Cuando se lo llevaron, la piscina cerró ese mismo día y nunca volvió a abrir igual, porque en los días siguientes empezaron a salir historias antiguas, comentarios borrados, informes médicos sellados, y cuando le pregunté a mi mamá porque el mismo doctor del hospital había firmado la certificación de Natán, su cara se puso blanca, y me dijo que dejara de hacer preguntas porque había cosas que era mejor no remover. Pero entonces dime tú, ¿por qué el último mensaje que apareció en el teléfono de Natán decía: no te levantes pase lo que pase? Después de que se llevaron a Natán, la piscina quedó en silencio absoluto, como si el lugar hubiera exhalado por última vez. Las sirenas se alejaron y nadie hablaba. Los niños estaban envueltos en toallas llorando confundidos, los padres murmuraban teorías, nadie miraba al agua. Yo no podía dejar de pensar en sus ojos abiertos fijos sin parpadear como si hubiera visto algo que él resto no. Cuando llegamos a casa, Mía se quedó dormida de inmediato, agotada. Yo no pude, mi mamá caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono en voz baja, repitiendo no, otra vez no. Cuando me vio escuchar colgó y me dijo que no mencionara nada de lo ocurrido a nadie, especialmente en redes. Eso fue lo que más me asustó, no fue el evento, fue su reacción. Esa noche soñé con la piscina vacía, con el agua completamente quieta y con Natán todavía sentado en su silla, pero esta vez sin gafas, mirándome directamente. Al despertar tenía el corazón desbocado. A la mañana siguiente el pueblo entero hablaba de lo ocurrido, decían que Natán había sufrido un golpe de calor, otros decían drogas, otros un ataque epiléptico, pero nada cuadraba porque nadie explicaba por qué no reaccionó cuando Mía se estaba ahogando, ni por qué llevaba más de una hora sin moverse. Fui a la piscina, aunque estaba cerrada había cintas amarillas y un candado nuevo, pero alguien había dejado una rendija abierta, lo sé porque vi las huellas mojadas en el concreto. Bajé la cabeza y entré. El aire olía distinto, más pesado, como a metal y cloro viejo. La torre del salvavidas seguía ahí vacía, y debajo de la silla vi algo que no estaba antes, una pequeña marca circular quemada en el suelo justo donde descansaban sus pies, como si algo hubiera estado presionando demasiado tiempo. Saqué el móvil para tomar una foto, y en ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido decía: no vuelvas ahí. Sentí un frío recorrerme la espalda, miré alrededor, no había nadie, salí corriendo. Esa tarde fui a casa de la señora García, la nadadora del carril lento, porque la había visto todos los días desde siempre. Cuando le pregunté por Natán, cerró la puerta y tardó varios segundos en abrirla otra vez. Sus ojos estaban rojos. Me dijo que no era el primero ni el segundo, que hacía años algo pasaba en esa piscina, siempre en agosto, siempre a la misma hora, siempre con alguien en la torre. Me dijo que los salvavidas cambiaban, pero las certificaciones siempre las firmaba el mismo médico del hospital, el mismo donde trabajaba mi mamá. Cuando volví a casa la confronté, ella no gritó, no negó, solo se sentó y me dijo que prometiera no contarle a nadie lo que estaba a punto de decirme, porque no era un accidente, no era una enfermedad, era un protocolo, algo que se activaba cuando ciertas condiciones se cumplían, personas jóvenes responsables sin historial elegidas para quedarse quietas, para vigilar algo que no debía moverse, algo que según los registros estaba en el fondo de la piscina desde su construcción original en los 90, algo que si era observado directamente podía hacerte olvidar respirar. Justo entonces escuché el sonido del agua corriendo en el baño, y supe que Mía se había levantado sola y estaba caminando hacia la bañera. Cuando corrí la encontré parada frente al espejo susurrando una frase que me heló la sangre porque no era su voz. Decía: no mires, no mires, no mires. Y dime tú, bro, ¿qué harías si descubres que el salvavidas no estaba fallando sino obedeciendo algo que todavía sigue ahí esperando a que alguien más se siente en esa silla? Mía no recordaba haber dicho nada esa noche ni haberse levantado de la cama, pero desde ese día empezó a dibujar siempre lo mismo: círculos azules, una torre, una figura sentada, y algo negro debajo del agua. Mi mamá dejó de llevarnos a la piscina, pero eso no importó porque la piscina parecía habernos seguido a casa. Cada vez que abría el grifo el sonido del agua se alargaba demasiado, como si alguien respirara desde el otro lado. Empecé a investigar por mi cuenta archivos municipales, periódicos viejos, foros locales enterrados en internet, y encontré un patrón que nadie quería ver. Cada 7 u 8 años un salvavidas sufría un incidente. Siempre entre las 15 y las 15:30, siempre en agosto, siempre catalogado como evento médico aislado. Uno murió en 2004, otro quedó en estado vegetativo en 2012, otro desapareció en 2017. Oficialmente se mudó, nadie volvió a verlo, todos habían trabajado turnos dobles, todos habían sido descritos como responsables, tranquilos, obedientes. Entonces encontré el nombre del médico, el mismo en todos los informes, el doctor Salcedo, jefe de emergencias del hospital donde trabajaba mi madre. Cuando le pregunté directamente me gritó: por primera vez en mi vida me dijo que dejara eso, que había cosas que se mantenían para evitar algo peor. Esa noche recibí otro mensaje del mismo número desconocido: no investigues más, ya tomamos uno nuevo. Al día siguiente anunciaron que la piscina reabriría con un nuevo salvavidas temporal, un chico de 19 años, recién certificado, demasiado joven, demasiado flaco, demasiado nervioso. Fui el día de reapertura, me senté lejos, observé el agua, el reloj marcaba las 15:10. El chico subió a la torre, se acomodó, el silbato brilló igual que el de Natán y entonces lo vi, sus hombros se tensaron, sus manos se cerraron con fuerza idéntica y su cabeza dejó de moverse. Nadie más lo notó, el agua empezó a vibrar suavemente como si algo enorme se acomodara en el fondo y entendí
La verdad no vigilaban a la gente, vigilaban eso, algo que necesita ser observado para no subir, algo que se alimenta de atención absoluta, y cuando el observador falla, cuando duda, cuando mira a otro lado, cobra su precio. Me levanté y corrí gritando que sacaran a todos de la piscina, que no miraran, que cerraran los ojos. Algunos se rieron, otros me ignoraron. El chico en la torre empezó a babear igual que Nathan, y entonces el agua explotó en burbujas negras, y la historia no terminó ahí, porque esa cosa ya sabía que yo sabía. Y ahora dime, bro, ¿seguirías mirando para proteger a todos o cerrarías los ojos aunque eso signifique dejar que vuelva a elegir a otro? No grité esa vez, aprendí que gritar era inútil. La cosa no reaccionaba al pánico, reaccionaba a la observación, a la vigilancia constante, a los ojos clavados en ella. Por eso existía la torre, por eso existía el salvavidas, por eso siempre era alguien responsable, alguien que nunca apartaba la mirada. El chico nuevo empezó a temblar como si algo le estuviera tirando desde adentro. Yo sabía exactamente cuánto tiempo teníamos porque lo había visto los informes: 37 minutos desde el primer espasmo hasta el colapso irreversible. Miré el reloj: 15:12. La gente seguía nadando, riendo, sin saber que estaban compartiendo el agua con algo antiguo, algo que no debía ser visto directamente, pero tampoco ignorado. Un equilibrio imposible. Mi hermana me agarró la mano y me susurró que el agua estaba fría, demasiado fría incluso para agosto. Entonces ocurrió lo peor. El chico de la torre me miró directamente por primera vez. Sus gafas reflejaron mi cara y su boca se movió sin sonido, formando una sola palabra: ayuda. Nadie más lo vio, nadie más escuchó el silbato caer al agua. Yo corrí hacia la torre mientras el agua comenzaba a oscurecerse desde el fondo como tinta derramada, y entendí que la cosa había cambiado de objetivo. Ya no quería al observador, quería al que había descubierto el patrón, quería a mí, porque alguien siempre tiene que mirar. Alguien siempre tiene que quedarse sentado mientras los demás nadan tranquilos. Y ahora dime, bro, si descubrieras que el mal solo se mantiene dormido mientras alguien lo vigila, ¿aceptarías sentarte en la torre sabiendo que nunca podrás bajar, o dejarías que el mundo siga sin saber a qué precio se mantiene a salvo? No subí corriendo a la torre porque entendí algo en ese segundo: la prisa es lo que la despierta, la prisa es ruido, y el ruido le da permiso a moverse, así que caminé despacio con el corazón golpeándome las costillas mientras el agua de la piscina empezaba a ondularse sin viento, como si algo enorme respirara debajo. Mis pies descalzos tocaban el concreto caliente, y sentía el contraste con ese frío antinatural que subía desde el fondo. Nathan seguía mirándome sin parpadear. Sus manos ya no estaban rígidas, ahora temblaban como si luchara contra algo que quería obligarlo a levantarse, a huir, a romper la regla más importante: nunca dejes la silla, nunca rompas el punto de observación. La señora. No subí corriendo a la torre porque entendí algo en ese segundo: la prisa es lo que la despierta, la prisa es ruido, y el ruido le da permiso a moverse, así que caminé despacio con el corazón golpeándome las costillas mientras el agua de la piscina empezaba a ondularse sin viento, como si algo enorme respirara debajo. Mis pies descalzos tocaban el concreto caliente y sentía el contraste con ese frío antinatural que subía desde el fondo. Nathan seguía mirándome sin parpadear. Sus manos ya no estaban rígidas, ahora temblaban como si luchara contra algo que quería obligarlo a levantarse, a huir, a romper la regla más importante: nunca dejes la silla, nunca rompas el punto de observación. La señora. No respondí porque si abría la boca sabía que iba a gritar, y gritar era exactamente lo que eso quería. El agua empezó a vibrar, no como olas, sino como si algo enorme se acomodara debajo. Nathan apretó los dientes y una lágrima le salió por debajo de las gafas oscuras, corriendo por su mejilla hasta caer en la piscina, y cuando esa gota tocó el agua todo cambió. El fondo dejó de verse azul, se volvió oscuro, profundo, como si la piscina no tuviera fin. La señora García gritó cuando algo rozó su pierna desde abajo y desapareció bajo la superficie sin salpicadura, como si la hubieran jalado con cuidado. Nadie reaccionó rápido porque nadie entendía lo que estaba viendo. Los padres quedaron paralizados, los niños comenzaron a llorar al mismo tiempo, y Nathan soltó un gemido ahogado diciendo: no todavía, no todavía. No, mientras se aferraba a la silla como si soltarla significara morir. Yo retrocedí buscando a mi hermana, y vi que el desagüe central estaba girando lentamente, tragándose el agua como un ojo abriéndose. Los salvavidas no están ahí para salvarte, entendí, están ahí para alimentar el lugar con calma, para elegir a quien sí y a quien no. Nathan me miró directo, aunque no podía ver sus ojos, y dijo: cada verano necesita uno nuevo, alguien que aguante mirar abajo, alguien que no se levante, alguien que se quede. Cuando escucho los golpes por la noche mi piel se erizó porque recordé todas las veces que mi mamá decía que siempre había alguien sentado ahí, aunque la piscina estuviera vacía. Los gritos crecieron, el agua empezó a subir por los bordes como si respirara, y Nathan comenzó a deslizarse de la silla lentamente como si algo lo jalara hacia adelante. Sus dedos se resbalaron dejando marcas blancas en el metal, y antes de caer me gritó: corre, llévate a tu hermana, y no mires atrás porque si miras el lugar aprende tu cara. Agarré a Mía y corrí mientras detrás de mí el agua explotaba en un rugido profundo, no como agua sino como algo vivo despertando, y mientras saltaba la reja de la piscina supe que alguien tendría que sentarse ahí mañana porque el lugar nunca se queda sin vigilante. Y dime, bro, si mañana vuelves y ves a un salvavidas nuevo sonriéndote desde la torre, ¿te quedarías a nadar sabiendo que alguien tuvo que desaparecer para ocupar esa silla? Años después volví a Riverside cuando reabrieron la piscina. Nadie recordó a Nathan y a la señora García, pero yo sí, porque bajo el agua vi su silbato oxidado atado a la rejilla como una advertencia, y esa tarde dejé caer algo en el fondo, no para nadar sino para despertar lo que vive ahí abajo, y asegurarme de que el próximo en sentarse en la silla sienta el mismo terror que él sintió, porque hay deudas que el agua nunca olvida. Y ahora dime, si supieras la verdad, ¿te sentarías a mirar o te levantarías sabiendo lo que pasa cuando alguien decide vengarse?